hasta las 12 del día, un trabajo aquí en el auditorio, y después de las 12 del día, de 12 a 1 tenemos el almuerzo, y de 1 a 3 trabajaremos en el aula múltiple, si no suceden cambios como los de ahora, que eso es lo bonito de la vida, que es dinámica y flexible, que por ejemplo hoy nos habían dado en la universidad el auditorio del tercer piso, pero cuando llegamos, no, que es en el primero, y yo, bueno, pero bueno, aquí estamos. Entonces, si en el transcurso de la mañana me dicen puede quedarse hasta las 3 aquí, bueno, nos quedamos. Si no, tenemos el auditorio, que es el auditorio, la sala, no, la aula múltiple que queda debajo de la biblioteca. ¿Listo? Entonces yo creo que con esto le damos la bienvenida al doctor Rafael. Es nuestro compañero de investigaciones, pero además de compañero, pues es la persona que está liderando en la coordinación el proyecto de articulación, parte académica, porque pues de todas maneras yo estoy haciendo la parte de coordinación general del proyecto. Para los que no me conocen, yo soy Lourdes Regina Díaz Peña. En este momento trabajo con la Universidad del Tolima, pero pues, he tenido unos desarrollos, así como ustedes también, en el área educativa, y he estado en la universidad como jefe del departamento de psicopedagogía, orientando un poco la metodología a distancia. También estuve en la Secretaría de Educación haciendo la dirección de la calidad educativa, y ahora estoy nuevamente en la universidad haciendo al frente, coordinando la oficina de acreditación y autoevaluación institucional. Y aquí los estoy acompañando en la parte de dirección operativa de todo el proceso. Espero que se sientan muy bien. Doctor Rafael, bienvenido. Más adelantico, pues tenemos una situación, y es que pues el tablero es un poco pequeño, pero sí quisiéramos que cuando esté escribiendo el doctor nos digan si se alcanza a ver o si tenemos que ubicarlo en un mejor espacio, porque lo ideal es que estén ubicados en un mejor espacio. Muy buenos días para todos y todas, maestros y maestras del Departamento del Tolima, compañeros del equipo de investigación GES de la Universidad del Tolima, de la Secretaría de Educación. Creo que una vez más nos encontramos con muchos de ustedes en estos desarrollos de la actividad educativa aquí en el Departamento del Tolima. Y para mí realmente es un honor, siempre lo he dicho, que me permitan por lo menos compartir todas estas reflexiones que hemos venido llevando a cabo con el equipo de investigación, que hace unos años empezamos con 2 o 3 y ya van como 14, y van creciendo los proyectos de investigación y algunas semillitas que entre todos los del equipo hemos ido recogiendo, vemos cómo van creciendo. Y este es uno de los momentos en los cuales uno puede decir que ya comienza a verse algunos de los desarrollos de todos estos años de trabajo en la educación. Voy a tratar de desarrollar en 3 grandes momentos esta jornada. Yo quisiera, en primera instancia, lo que iba a hacer la profesora Lourdes, como tenemos unos compañeros de trabajo, y muy hábilmente la profesora Lourdes fue colocando a los profesores por zonas, que los de la zona de los nevados, que la zona centro, que la zona... Entonces, como lo que vamos a hacer no es un curso tradicional, pero ya sé que voy a cometer errores. Por ejemplo, le pedí excusas a alguien, decía, todas las diapositivas están en puro texto, cuando yo soy de los que más critico esto, pero por otras razones lo hice así. Entonces, como que es una interacción que hemos empezado a desarrollar
nosotros sí creemos que los proyectos educativos se montan desde la universidad en términos investigativos en la cotidianidad de la educación. Y ese es uno de los puntos que es crítico. Como me han oído y como son críticas que hacemos en la universidad uno se pone a averiguar en las facultades de educación cuántos han pasado por una escuela como maestros o en la educación. Resulta que no. Mi mejor experiencia después de un poco de historia personal de rector de universidades fue haber sido rector de un colegio. Porque cuando llegué allí a la rectoría y comencé a llamar a varias universidades y dije, por favor, recojan todo lo que yo he escrito como profesor de universidad. Porque una cosa es lo que uno escribe allá en el escritorio, otra cosa es lo que vive. Por ahí, la célebre frase que me inventé alguna vez con las niñas de preescolar de la Universidad Pedagógica. Que las niñas, ¿por qué quieren estudiar pedagogía? Porque es que me gustan los niños. Y en quinto semestre, cuando empezaban, menos mal que ahora las prácticas empiezan desde los primeros semestres, pero aquella época era en séptimo semestre, como los médicos cuando iban al octavo, noveno. Entonces cuando iban a la práctica, resulta que hasta les teníamos buses, las niñas se iban, ese día llegaban en perifolladas, bien arregladitas, con todo lo que habían maltratado, haciendo papelitos y propaganda, bueno, todo eso. Y a las 5 de la tarde, me acuerdo, llegaban llorando, todas sucias. No, yo no sirvo para esto, Pero a usted no le gustan los niños. No, pero es que ni siquiera me dejaron abrir tenía unas cartulinas muy bonitas y no me las dejaron. Ay, mire cómo me orinaron. Mire. Entonces, ¿usted qué cree que es una pedagogía infantil? Entonces, de ahí salió la célebre frase de que, por favor, y a muchos que están aquí se los digo, en ningún libro de Piaget dice que los niños se orinan. ¿Sabe cuándo uno sabe eso? Cuando está ya metido en la cotidianidad. Entonces, exactamente. Entonces, ese es uno de los puntos que quisiéramos hoy compartir. Y hay otros, pero seguiremos. Entonces, fíjense que son cosas diariamente. En la universidad donde estoy, les digo, por favor, vean, diariamente en Bogotá, que un niño lo mataron, que el papá, que la mamá, que la escuela, que el bullying, bueno. Y entonces dije otra frase hace unos años. Uno va a visitar a un maestro y me acaba de pasar con este proyecto. He llamado a los rectores, hemos llamado con Sandra a los rectores, señor rector, unos maestros que quieran participar en esto. No, es que no, además tienen mañana, pasado mañana, en estos días, que el viernes tenemos. Un rector me dijo, no, es que el jueves tenemos paro, marcha o bueno. Entonces, reunión de sindicato ese día. Y el viernes, no, tenemos juegos. Y el lunes tenemos... Entonces, demasiado ocupados. Y entonces, otra frase que por ahí me inventé y me ha generado problemas, pero no me entienden lo que quiero decir en el contexto, decía, nos vamos a volver bicicletas estáticas. Porque hay un activismo en las escuelas del país, y en Bogotá sí que más. Entonces hay que pedirle con 15 días de anticipación una cita a un maestro, porque realmente que la secretaría le pide un formato que tiene que hacer que otro que, bueno, vive, por favor. Todo eso. Pero resulta, todo el día pedaleando, pero la escuela no avanza. Bueno, es un poco como para... Entonces, como se trata de esto y horizontalizar las cuestiones, yo quería empezar diciendo, bueno, ¿dónde están nuestros compañeros? Ahora sí, por el lado de los nevados... Líbano. ¿Está por ahí algún compañero? Ok. Ah, no, pues ¿qué sirve para eso? Para comentarnos quiénes son y qué pasa. Sí. Al Líbano lo está acompañando el doctor Tobías Rengifo. En este momento está viajando a Argentina porque está haciendo un postdoctorado, pero de todas maneras voy a tratar de surgir lo con él. Claro que no es igual, pero bueno, ahí vamos a ver. Listo. La profesora es un chiste. Entonces, Tobías está por esos lados. ¿Quién otro compañero está por ahí? Cicerón. Álvaro Cicerón. Por este lado está Álvaro, que está en Venadillo. Álvaro, que está en Venadillo. Y el candidato a doctor, porque él quiere comenzar a... Claro que uno desde que nace es candidato, pero bueno, él es ya el doctorante.
Doctor Carlos. Ok. ¿Qué otro compañero? Por este lado. Allá está la profesora Gladys Mesa. acompañando A purificación. a purificación. A onda. A onda. A onda. Listo. ¿Quién más? Mario. A Kundai. Sandra. Mario tiene Kundai y Dolores, son dos instituciones. Dolores tiene que con Kundai. Ok. Sandra Forero. E Ibagué. ¿Quién más de los compañeros que está? Es un poco para que, porque no se trata de que solamente el que está allá, sino que podemos compartir, porque precisamente vamos hoy a mirar cómo están las experiencias de unos y otros para ver los problemas por lo menos centrales que puede tener el departamento con respecto a... ¿Quién otro? Álvaro está allá. Álvaro ya está. Bueno, ok, muy bien. Cajamarca y Benadí. ¿Algún otro compañero? Víctor Rodríguez. Muy bien. Con 11. Y además, iba para allá. Por otro lado, hay una persona que no la ven mucho. Bueno, ya está saliendo también. Ya sale la Angélica. ¿Y quién? Ah, Laura, también. Sonia, que está en este momento para ¿Dónde está? Bueno, muy bien. Los camarógrafos, una experiencia que tuvimos en la primera fase de los señores que no vino nadie de Patio Bonito. ¿Sí hay? Es que en Patio Bonito hubo... Ah, Collaino. No, es que en Patio Bonito que fuimos con Sandra, resulta que, como soy un poquito acelerado, le di por ahí a una columna del colegio. Y nadie se había dado cuenta hasta cuando nos mostraron las imágenes y aparece, ¡pum! Él se había visto. Entonces son infografías. Muy bien. Okay. Muy bien. Creo que ahí nos vamos conociendo y ahora vamos intercambiando experiencias en cada uno de los colegios. Entonces, les decía que voy a dividir, se había programado el diplomado por sesiones. Este es una sesión de convivencia con otra sesión de articulación y otra de política. Finalmente se integró en el día de hoy el diplomado de articulación, por razones de que no es tan fácil tampoco, no es fácil reunir a los profesores de todo el departamento. Muy bien. El desarrollo que voy a hacer hoy tiene 3 partes. Una primera muy corta que se refiere a ubicar en todo este proceso que llevamos del proyecto de investigación el momento en el cual estamos, de las fases que llevamos, que hemos logrado nosotros, pero este es el momento en la interacción cómo hemos logrado o si lo hemos logrado algunos de los propósitos que nos hemos señalado para cada una de las instituciones y para cada uno de ustedes. Hay una segunda fase que por ser un poquito profesor tradicional universitario, se me ocurrió cuando me dijeron que hiciera el diplomado, hacer un syllabus, o sea, hacer un programa. Y entonces dije, no me quedo con las ganas porque pues no debería presentar el programa como en la universidad, pero se me ocurrió, dije, voy a presentarles el programa que tradicionalmente, que es lo que yo critico. Los que me conocen, critico mucho la presentación de un programa que termina uno copiando un libro, los contenidos, pero voy a presentar. Y la tercera parte es ya el desarrollo propiamente del diplomado, en la cual voy a insistir mucho en hacer trabajos a través de algunos talleres que voy orientando aquí en el día de hoy. Bien, para la primera parte entonces es recordarles el proyecto.
aunar esfuerzos para la construcción del modelo de articulación del sistema educativo departamental desde la básica primaria, la básica secundaria, la media, con la educación terciaria. Ahí hay varios elementos que quisiera compartir. En primera instancia, somos pretenciosos, pero vamos a ver si hablar de un modelo. Un modelo es una representación de algo que uno va construyendo en términos, por ejemplo, en términos de un fenómeno, un hecho que se da. Entonces uno plantea una representación que explica algún tipo de problema. El modelo del átomo de tal. ¿Qué es eso? Pues a alguno se le ocurrió cómo se manejan, se mueven los átomos y todas las cosas, y dijo el modelo de Bohr, el modelo de tal cosa. O el modelo en economía, o el modelo... Aquí, como si pudiéramos tener como una representación explicativa de lo que es toda la articulación y que pudiera ser elemento de análisis en las diferentes instituciones. Eso es muy pretencioso, pero es parte de lo que vamos a trabajar hoy. Modelo de articulación. La palabra articulación también vamos a tener que mirarla porque se volvió toda una política educativa que ha tenido mucho cuestionamiento y muchos desarrollos, pero quisiéramos compartir algunas de las reflexiones que hemos logrado a través del trabajo de investigación. Articulación del sistema educativo departamental desde la básica primaria, la básica secundaria, la media, y lo otro es, ahí hablamos, si ustedes observan, de la articulación del sistema al interior, o sea, de la básica primaria con la media y con la educación superior. Y vamos a ver que el concepto que estamos planteando es más fuerte, es la relación y la interacción, no solamente al interior, sino al exterior del mismo sistema. Y entonces, no es solamente, como decíamos hace 20 años, 30 años ya, objetivos de la primaria, pasar a la secundaria. ¿Recuerdan algunos? Objetivos de la secundaria, entrar a la universidad. Pues, eran objetivos, pero esos no son objetivos. No hay articulación, no hay relación entre los sistemas. Pero nosotros queremos plantear no solamente esa relación que hay, que se está llevando a cabo en algunos colegios, sino que además la relación con el contexto en el cual están los niños es lo que no ha permitido, digámoslo así, que realmente se lleve a cabo el artículo 23 de la ley 115. El artículo 23 de la ley 115 habla de las áreas obligatorias y fundamentales. Y allí dice en un parágrafo, no sé si lo haya borrado, escúchame que hace días que no leo, pero cuando la ley dice, el tanto por ciento lo desarrollará la institución. Y un 20% ¿para qué? Para integrarlo al contexto o al proyecto educativo municipal. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Y resulta que nos hemos quedado en lo que hemos llamado algunas modalidades en los colegios. Entonces, que aquí hay un profesor gomoso en ciencias, entonces inventamos las más ciencias. Hay otro profesor gomoso en... Pero, ¿qué bases tenemos en términos de la relación con el contexto que nos permita mostrar que esto tiene significado? Que puede suceder lo mismo que cuando llega el SENA y dice, oiga, nosotros tenemos sistema, oiga, me gusta, metamos, y los meten a los niños a sistemas y resulta que, pues, si no hay más, le acogen a eso, y no hay ni un computador. Bueno, cosas de estas. Es como generamos no solamente relaciones internas, sino relaciones externas con ese contexto. Y aquí hay una palabra que se colocó allí. Ustedes saben que en el plan de desarrollo de este gobierno, 2014-2018, hay muchos artículos, y este sería parte de lo que podemos comentar también, que guardan relación con la educación, porque ustedes saben que en el gobierno pasado, que también era el mismo, se hablaba de locomotoras. Y en este momento ya no se habla de locomotoras, sino de 3 pilares del plan de desarrollo. Y un pilar, no toco los otros dos, uno es la paz, el otro es la equidad, y el otro es la educación. Y entonces, por favor, una de las críticas que nos hacen a los maestros es que
no tenemos formación política en el mejor sentido, en el sentido no de participar activamente, sino en el conocimiento y tener criterio de cómo se construye la política pública. Y entonces hay un montón de orientaciones que están apareciendo, que dicen, bueno, ¿por qué, por ejemplo, en X artículo del plan de desarrollo que está por ley, aparece la creación del nuevo sistema de educación terciaria? Y ahora, dentro de muy poco tiempo, ya no se habla de educación superior, se habla de educación terciaria. ¿A cuente qué? Integrando pues toda la parte profesional, la parte universitaria, pero eso es otro. Pero, por ejemplo, hay cositas que van apareciendo y que no miramos con cuidado. Léanse con cuidado lo que hablan de educación inicial allí. Léanse con cuidado lo que hablan de educación media. Léanse las reformas que ya están por decreto y por resolución para la formación de los nuevos maestros. Mínimo un maestro en Colombia tiene que tener un buen curso de pensamiento científico. Obligatorio, por norma. Ahora un maestro tiene que tener razonamiento matemático, por norma, obligatoriamente. Un maestro tiene que hacer unos buenos cursos de TICS. Un buen maestro debe tener un desarrollo de competencias ciudadanas. Un maestro debe tener mínimo un nivel de inglés al B1. Y si le queda tiempito, algo disciplinar. Licenciado en matemática, en física, en química, etc. Léanse eso. Simplemente los invito. Estoy haciendo como una introducción a lo que vamos a ver de la articulación, la palabra, y critico mucho la palabra articulación. Vamos a ver que miraríamos desde otra concepción todo este trabajo de relación. Entonces, fíjense que el contexto nos está mostrando muchos elementos que valdría la pena mirar. Entonces, simplemente el título de nuestro proyecto en la segunda fase, miren los elementos que tiene. Y esto fue lo que me llevó, ahora empezaré cuando hable de todo el proyecto y un poco la evolución de los conceptos de por qué estamos hablando de educación básica primaria y media, y antes no se hablaba de eso. ¿Cuál es el estado del proyecto? Hay unos antecedentes. En los últimos años hay que elaborar unos proyectos en que se integran las universidades y las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para presentar proyectos y todo el trabajo que se hace para lograr que se llegue recogiendo todo esto de las políticas, algunas propuestas para realizar. En el caso de nosotros, se presentó la propuesta, los soportes están pues, en las normas del momento, y se estructuró la propuesta. Llevamos, vamos en la fase 2. Todos ustedes han vivido la fase 1 y muchos. Aquí empiezo a aclarar lo que la profesora Lourdes decía. Muchos de ustedes no estuvieron en el primer diplomado, pero, digamos, hablando del proyecto, ya llevamos, esta es la segunda fase. Me gusta más la siguiente. Sí. ¿Estás hablando del diplomado o estás hablando de la primera fase? No, estoy hablando del proyecto. Primera fase. Proyecto en general. O sea, la primera fase que fue el diagnóstico No. fue diplomado. Ok, no. Estoy hablando, dije que iba a hablar de 3 partes. La primera parte es el proyecto como tal, que es lo que estoy, para que ustedes se ubiquen en qué fase vamos. Y luego hablo del diplomado, de la estructura del diplomado, y después sí hacemos el desarrollo. Estoy en la explicación, por eso voy a pasar y me gusta que preparó. ¿Qué se hizo en la primera fase? Nosotros partimos de 2 procesos fundamentales. Cuando nos planteamos el proyecto de articulación, dijimos, bueno, vamos a trabajar la articulación, pero la articulación liguémoslo a un proceso que está, no solamente es un problema de moda, sino un problema de un proceso que de alguna manera contextualiza diferentes desarrollos. Era la relación entre la articulación y la convivencia. Y entonces,
el proyecto en su primera fase se organizó sobre el proceso de articulación y el proceso de convivencia. Y lo tratamos de analizar desde el PEI de cada uno de los colegios que están participando y desde las políticas públicas. Y muchos de ustedes en esa primera fase lograron. Y muchos de ustedes participaron en esta primera fase que hasta fuimos a sus instituciones, recogimos una información, trabajamos por grupos focales, trabajamos con el consejo académico, con el consejo directivo, con el consejo estudiantil, con el comité de convivencia. Y de allí salieron unas informaciones, leímos el PEI en algunos casos, analizamos si había o no algunos elementos que pudieran servirnos de base para el trabajo de la articulación. Hicimos un diagnóstico y logramos hacer una caracterización en ese primer momento que nos llevó a presentar unos documentos, que fue un encuentro que se hizo aquí hace ya algún tiempo, donde a las instituciones se les dijo: mire este primer documento que hemos logrado entre ustedes y nosotros en términos de toda la información. Entre otras cosas, esos documentos van a estar hoy circulando en cada una de las instituciones, porque es curioso, muchos de estos documentos requieren ya alguna actualización, y es el momento de mirarlo. En el momento que lo hicimos, mirar los PEIs, hablar con los profesores, también los problemas normales que se presentan en estos trabajos de investigación, donde aún se acuerde con el rector una reunión. En ese momento los profesores están en otra actividad y no es tan fácil recolectar esta información. Sin embargo, se logró, se tienen los documentos, hoy están aquí los documentos, para que ustedes, ahora cuando comencemos el trabajo ya más práctico, podamos acercarnos con los investigadores qué tenemos de actual o qué no tenemos de actual. ¿Qué se hizo en esta primera fase? Entonces llegar al diagnóstico, la caracterización y niveles, y comenzar a tener algunos elementos de lo que puede ser una política para todo este trabajo de interacción en el caso del departamento del Tolima. Vino la segunda fase que ha sido más interactiva con ustedes. Y entonces, en esa segunda fase, el momento, después de una observación estructurada, con interacción institucional, visitas in situ, la mayoría, aquí no puedo decir el total, el 100%, porque no se da, por muchas razones, pero un buen porcentaje de los investigadores asistieron a las instituciones, hicieron visitas in situ, las mesas municipales y el diplomado. En el caso del diplomado, se hizo ya el diplomado de convivencia y este es el diplomado de articulación. ¿Qué es lo que estamos entrando a trabajar? Para el caso del diplomado, como toda esta información que hemos venido recogiendo puede comenzar a articularse con un trabajo que también el equipo ha comenzado a desarrollar. Y también existen los documentos que van a circular hoy, que es lo que hemos denominado el modelo de articulación, con seis aspectos fundamentales que ahora, cuando lleguemos allá, los voy a recoger. Entonces, vamos en el segundo momento. Estamos haciendo observación estructurada, estamos haciendo interacción institucional. Pensamos que luego de este diplomado, como no se trata de que con esto vamos a resolver todos los problemas, la idea que tenemos es si hoy podemos, en la discusión inicial, en la primera parte del concepto de articulación, podemos identificar 3 problemitas que ustedes hayan detectado con el investigador o lo tengan allí, y a partir de allí vamos a hacer los ejercicios para al final cómo sería la propuesta. Y hacer luego de esta
este diplomado algunas visitas por parte de los investigadores, mínimo 2, creo, mínimo 2, donde ya cara a cara con el investigador. Por favor, no es que el investigador les va a dictar clase, ¿sí? No, es en el trabajo de la cotidianidad ir encontrando y que ustedes, y aquí sí empiezo a plantearles tareas, los que están aquí van a ser los líderes de los proyectos de articulación de sus instituciones. Por eso oí que del Líbano vienen 21, en otros vienen 2, en otros vienen 4. Yo le decía a algún rector ayer, le decía, por lo menos vaya usted. Dijo, no, porque yo soy deportista y mañana hay algo de deportes aquí, bueno, para todos los maestros. Entonces, la idea es muy clara, es que esa palabra se está utilizando, que ustedes se empoderen de esa cotidianidad para que ustedes que tienen el diario vivir puedan desarrollar procesos de interacción que realmente respondan a necesidades de los niños, a intereses de los niños, a expectativas de los niños y a su vez necesidades, intereses, problemas de la comunidad. Que no es solamente el proceso formativo, llamémoslo vertical, desde preescolar hasta la universidad, sino que sea con las miradas de interacción del contexto. Que desde preescolar, que desde educación básica podemos comenzar a desarrollar íntegramente en ese proceso formativo que le dé elementos al niño para que no tengamos los problemas que tenemos en este momento, donde salen de 11 y no saben qué hacer. O como decían hace 30 años, bachillerato, que es un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Y yo que vivo en la universidad veo la cantidad de estudiantes frustrados o resentidos sociales, porque a pesar de todo se gradúan. Y se gradúan y después cuando se gradúan es cuando uno ve todo lo que está pasando en este país. Que realmente el ser abogado, yo les decía en las conferencias que hago por ahí, la Universidad Nacional les decía, ¿qué es ser un médico? ¿Qué es ser médico? ¿Qué es ser abogado? ¿Qué es ser maestro? No es llegar y dictar una clase. Eso no es para todo el mundo. Un médico, no, pues sí, de pronto hace la cirugía, la parte técnica muy bien, pero tengo varias experiencias con la Facultad de Medicina hace unos años en la Nacional. Recuerdo, como para que tuve que acompañar cuando existía el Hospital de la Ortúa, allá en Bogotá, donde hacían la práctica de los médicos, y llegando ahí a urgencias, con el profesor de posgrado, no de pregrado, profesor de posgrado. Íbamos entrando, y eran los que se especializan en ¿qué? En ortopedia. En ortopedia. Va entrando, y un médico, ya entra un señor todo traumatizado con un accidente, y el médico mira y comienza a mirar la rodilla, y vamos entrando y le dice al profesor, mire esta, uy, nunca había visto esto no es... Se voltea ese profesor furioso de la universidad y dice, señor, está choqueado, se le va a morir, eso es más importante que la rodilla en este momento. Era súper especialización. Y lo mismo me pasó en el mismo hospital, cuando vamos entrando con ya médicos pediatras. Y estamos ahí en una consulta externa, y sale el pediatra y dice a las 2 enfermeras, por favor, dígale a esa mamá que me calle ese muchachito que no me deja trabajar. Pediatra. Por favor, no coloco ejemplos de maestros, pero para que se den cuenta qué es ser maestro. ¿Qué es ser maestro? Ser maestro no es dictar clase. Por eso por allí llevamos como 20 años diciendo, acaben esas áreas, acaben esas materias, hablemos de ambientes formativos. No, y uno va a ver otros, pero pongo los ejemplos que a veces llegan muy, muy fuertemente. ¿Qué es ser médico? Es pediatra, pero odia a los niños. Entonces, esto es lo que nos hace pensar el ser maestro, como en esa cotidianidad que está pasando en Colombia. ¿Sí? Las universidades están haciendo muchos trabajos muy bonitos de posgrado, y se gradúan, y todo esto queda archivado. Pero ¿dónde está la traducción de todo eso?
¿Quiénes son los que nos pueden, y ahí sí, como profesor universitario, quiénes son los que nos pueden decir cómo está esa cosa? Ustedes. Alguna vez, 8 de febrero del 1994, que el Ministerio de Educación reunió a todos los rectores en todo el país a hablarles de lo que era el PEI. En Bogotá yo asistía con los 500 rectores que fueron, que el proyecto educativo era una construcción participativa en los colegios, y se para un señor y dice, ¿cuál es el problema? Yo estoy cobrando 2 millones de pesos y yo les hago el proyecto. Me dicen el nombre y pongo el... Entonces, me molestó tanto que le dije, excúseme. Yo acepto que tenemos que tener asesorías en Colombia, y es apenas lógico, pero yo no contrataría a una persona que me asesore en cómo es que hice mis hijos. ¿Quién puede hablar de cómo se están formando los niños del colegio? Pues los maestros, pues la cotidianidad. Y entonces la jornada pedagógica, como aquí hay rectores, no es, en los colegios desde que se crearon las jornadas pedagógicas, ahora hay 10 días más de vacaciones para los niños. Porque el día que hay jornada pedagógica, ese día no hay clase. Porque hay que irse bien lejos para que no nos molesten porque vamos a trabajar. Por el concepto de jornada pedagógica implica que es una integración de la comunidad para trabajar proyectos de la comunidad. Entonces, los niños tienen mucho que decir como proyecto. Como proyecto. En ese sentido es que estamos hablando de estas interacciones institucionales, cómo vamos recogiendo toda esta información que nos permite en un momento construir todo un modelo con explicación de los desarrollos de la interacción que se tendría. Entonces, entramos al diplomado y esperamos desarrollar este diplomado hoy en la parte que logremos de un poco los elementos que tendría el trabajo de ustedes como líderes en los colegios, acompañados de los investigadores. Y creo que ya estamos pensando en la tercera fase, porque esto no es que ustedes salen de aquí y mágicamente dentro de un mes van a presentar ya resultados. No, es un proceso que va a tocar, me adelanto, va a tocar la parte curricular, y va a tocar el PEI, y va a tocar el proyecto educativo institucional. Porque no nos pase lo que de pronto pasó hace 6 años, cuando se publicó la resolución, el decreto de evaluación. Entonces, todos los colegios comenzaron a hacer su sistema de evaluación, pero nadie tocó el PEI. Y entonces, esa correlación entre el PEI y el modelo de evaluación tiene que ser muy coherente. Esa palabra es bien interesante. Muy. Entonces, en eso estamos. Esperamos en la tercera fase entrar a desarrollo. Esta es la primera parte que quería. Vamos en la segunda fase, entramos al diplomado. Ya voy a explicar, me gastaré el mismo tiempo. El programa. Entiendan lo que es el programa. Es como un profesor que dice, hoy vamos les voy a contar los objetivos, todo el programa. Y lo hice así, a pesar de que me estoy autocriticando, porque ustedes van a tener que estar leyendo. Ese es el programa que van a desarrollar ustedes a su vez en su institución, guardadas las proporciones. Entremos entonces a la segunda parte de este encuentro, y es el diplomado de articulación y convivencia. La presentación, es decir, en primera instancia, ¿qué es lo que ustedes comenzarían a desarrollar y vienen desarrollando en el marco del proyecto de investigación? Un proceso de construcción de una propuesta por parte de la institución educativa. ¿Quiénes son los líderes de la institución? Ustedes. Profesores, estudiantes, pero ustedes son los que están metidos. Proceso de construcción de una propuesta por parte de la institución educativa, que a su interior los actores son los que ustedes conocen: estudiantes, profesores, padres de familia, comunidad, la señora de la fotocopia, la señora de los almuerzos, etc. Se concientizan de las necesidades del entorno
y la elaboran, la propuesta, en términos de relación, interacción e integración, ojo, primer punto, de lo laboral con lo formativo. ¿Cómo es que vamos a ser creativos? De ver todo ese contexto, y distingo entre entorno y contexto. Todo ese contexto, o sea, toda esa problemática que tiene alrededor del Colegio del Espinal, o alrededor del Colegio de Iconoso, o en el municipio, ¿cómo miramos esa problemática? Que en un momento dado la institución, pensando en eso, tenga elementos que pueda introducir en el proceso formativo. No es que una cosa es lo formativo y otra cosa es lo laboral, sino que podamos integrar, interaccionar y relacionar lo laboral con lo formativo. Un segundo elemento es el acercamiento. Uno de los... A veces yo soy como muy taxativo y de pronto cometo muchos errores, pero uno como que no encuentra en los colegios, lo mismo que en las universidades, estudios, yo no digo estudios de gran profundidad, sobre las necesidades de una comunidad. ¿Cuáles en el entorno las necesidades que tienen de tipo económico? Fuera de decir que el municipio de La Espinal es más de tipo turístico, entonces tenemos que hacer una relación con una institución que nos forme a los niños en turismo, pero más internamente, ¿qué es lo que hay de procesos externos que nos permitan articular, esa palabra por primera vez la utilizo ya en el texto que estoy, articular todos nuestros procesos internos? Procesos externos productivos, por favor, procesos externos productivos y procesos internos formativos de aprendizaje. Relación. Es como el profesor de matemáticas está pensando en que debe haber, se me ocurre ese ejemplo, o el profesor de sociales, o el profesor de música, procesos externos productivos y relacionados con procesos internos formativos de aprendizaje. Entonces es un reto para ver si, mire, así aunque lográramos lo mínimo que es que los ejemplos que coloquemos en nuestro diario vivir como maestro tengan que ver con la cotidianidad. Si yo estoy con álgebra, entonces no salgo de los ejemplos que planteaba Aldor. O sea, aplicarle el conocimiento al entorno. Hacer transferencia. Ya utilizo otra palabra en términos de... Es hacer transferencia de lo que usted construye con sus niños. Y no que... Pero eso es válido para el profesor de música. Yo soy profesor... Para el profesor de matemáticas. Eso es válido para el profesor de sociales que nos estamos... ¿Cómo así que todo el mundo habla de convivencia? Yo voy a decir algo de lo que leí en muchas de las conclusiones. En todos los colegios, profesora Gladys, ¿cierto? Que por ahí, en todos los colegios, todo el mundo habla de bullying, de, bueno, Acoso escolar. acoso de todo tipo. Y vamos a ver qué están haciendo los maestros. No, dictando clase. Pero ¿qué está haciendo el profesor de ciencias sociales? Por eso es que nosotros decimos que no debe hablarse de áreas ni de materia, sino de ambiente. ¿Cuál es el ambiente del colegio? Social. No es justo que en un colegio, a la hora del recreo, del descanso, está el profesor, están los profesores tomando tinto allá. Y muchos, yo tenía un video hace unos años de eso, ya no lo tengo, muchos de los niños allá agarrados, pero peleando. Y la profesora y el profesor termina el recreo, llegan a clase y el profesor de sociales: oye, vamos a ver lo de convivencia. Renuncie, profesor, ¿cómo así? Ve peleando allá y no le interesa, pero después viene a hacer clase. Mire que al interior mismo de la institución hay una separación. Parte de nuestro trabajo. Hablo de los procesos externos productivos y procesos internos. El tercer punto, hasta ahora es la presentación de lo que es el diplomado. Esto lo he presentado muy conscientemente para que ustedes digan, así lleguen a su colegio, con todo el respeto lo digo: compañero, rector, yo voy a dictar un diplomado. Vengo a dictar un diplomado y voy a plantearte esto. Ya en la creatividad de ustedes cómo lo van a manejar.
pero para eso podemos acompañar. Mirada proyectiva, ojo con esto. Artículo 23 de la ley 115. Mirada proyectiva hacia las expectativas de una comunidad según sus propios desarrollos en un campo económico, para ser asumidos por estudiantes formados en los niveles del sistema educativo. ¿Tenemos que esperar hasta 11? ¿Tenemos que esperar hasta 9? Desde abajo. Desde abajo, no nos digamos mentira. Otra de las conclusiones que encontré en todos estos trabajos que muy amablemente hemos estado leyendo con los compañeros, que los niños de sus colegios tienen trabajo desde muy temprana edad. De todo tipo, de todo tipo. Entonces niños que desde los 11, 12 años están respondiendo por la casa, por la mamá. Y no nos digamos mentira, en algunos de los estudios. Y entonces, eso como que no es, si acaso decimos, ay, pobrecito. Pero de ahí no pasa. Pero ¿cómo articulamos todo eso? Eso sí es articulación en otro sentido. Bien, esa es la presentación de lo que ustedes, y aquí comienzo a decir, lo que a ustedes les va a tocar, si aceptan este reto, hacer en sus colegios. Si aceptan esto. Entonces, hasta ahora voy en la presentación del diplomado. Después oiremos en cada colegio cuando vayamos qué han desarrollado esto. Luego la introducción. He tomado 3 elementos, uno muy general, uno medianamente general y particularmente lo que nos corresponde. Colombia requiere políticas públicas que apunten a responder a necesidades y relaciones que las realidades muestran como fundamentales. Fue tan genérico que dije mucho y no dije nada. Cuando uno mira los estudios de posconflicto, encuentra, y ustedes sí que lo conocen porque el departamento del Tolima sí que tiene realidades para mostrar en este sentido. No sé si me equivoqué, en el 196 o 200 algo, municipios que hace 100 años no le ha llegado nada diferente o la guerrilla que llegó o los padres. Sin comentarios. Sin comentarios. Pero 100 años que todavía viven, o si no hubieran llegado ellos, por favor, entiéndame lo que estoy diciendo porque me dan líos después. Si no hubieran llegado ellos, estarían en la Edad Media todavía. Que muchos municipios que para llegar allá, por ahí, eso sí lo conocimos los investigadores, para llegar allá hay que ir 5 horas en flota, 3 horas en algún carrito que prestan y 2 a caballo para 1 hora a pie. Eso es la realidad de Colombia. Y entonces, ¿cómo llegamos a esas comunidades? Está la maestra, que afortunadamente le dejan por ahí una habitación y cada 6 meses sale a cobrar. No estoy hablando de chistes por ahí, no, creo que hay realidades. Y entonces, ¿cómo hablar de las relaciones de lo productivo con lo educativo? Y entonces la maestra hace todos sus buenos esfuerzos. Maestra única. En los estudios que encontramos una institución con 7 sedes, perdón, con 7 subsedes o sedes. Y en la sede tal, a tantos kilómetros, una maestra con 10 niños. Otra maestra, pero todavía como hace 60 años yo leía, pues no tanto, por ahí en las cartillas de escuela unitaria. Maestro multinivel, multigrado. Es una idea muy de Uruguay de hace unos años. ¿Todavía existe? Por favor, me estoy equivocando, ¿Qué estoy diciendo? Se necesitan políticas. Pero yo participo y el grupo participa y se viene diciendo, la política no simplemente es lo que nos digan de arriba para abajo. Hay que comenzar a construir y participar en política pública. Ese fue el primer enunciado que colocamos en nuestro proyecto. ¿Cómo generamos
metodologías que nos permitan participar en la construcción de política. Porque, por un lado, los maestros hacemos lo que podemos y por el otro, unas políticas. Estamos un poco en choque. El segundo punto para esta introducción de lo que ustedes van a tener que pensar, cuando yo me refiero al primer, ¿será que ustedes tienen eso? O las regiones, los municipios y las instituciones educativas desarrollan interacciones entre los procesos de aprendizaje. Lo que sí es verdad es eso. Pero no conocemos, llega ya en una zona cafetera y la maestra se vuelve experta en coger café. Y además trabaja como maestra, como recolectora de café o de algodón. Pero eso para ella. ¿Y cómo lo traducen en los procesos formativos con los niños? Tal vez para decirle, usted no le voy a dejar que le den el puesto allá. Pero ¿cómo articula eso? Y pongo el ejemplo más cercano que tienen muchos de ustedes. Pero todavía estamos en el sector primario de todo el desarrollo de la agricultura, sobre todo en nuestras regiones. Y muchos maestros son súper especializados en eso. Pero esa relación entre eso que es productivo de los niños y de los papás con el proceso formativo no lo relaciona. Pero se da, es una relación. Tercero, ya particularmente, el Departamento del Tolima, la Secretaría de Educación, las universidades y las facultades de educación de la Universidad del Tolima han entendido su misión y posibilidad de ofrecer formas de integración de labores de un campo de trabajo con procesos de formación. Sigo, todavía no he empezado el diplomado, por ahí debe estar la profesora ya desesperada, ¿qué quiere? Justificación. Esto es lo que ustedes tendrán que, de todo esto, ¿qué es lo que ustedes van a plantear como justificación en su proyecto? En su proyecto. Necesidades de relación y necesidades de formación. Cuando ahí hablo de relaciones, no coloqué necesidades de relación económica, no, relación. Los niños están en la escuela, pero los niños de la escuela no son los niños de la casa. Me explico. Hablen ustedes con los papás. No, ese niño, pero si ese es juiciosito. ¿Y en el colegio? Pero ese niño del colegio, de la escuela, no es el mismo de la casa ni el mismo de la calle. Porque se están jugando unos roles muy particulares en los cuales no hemos hecho conciencia del tipo de interacciones que tienen los niños. Eso, pongo un ejemplo, pongo mis ejemplos en la universidad, en algún cargo que yo tuve en una universidad, tuve un altercado muy fuerte porque se me metía la policía a la universidad, y dije, mientras yo esté aquí, la policía no se entra. Y nos agarramos con el coronel de turno. Doctor, ese sinvergüenza que usted lo sacó de la canasta ahí porque me metí y lo saqué para que no le dieran duro. Ese es un sinvergüenza que es el líder de no sé qué, es el que monta, es el que pone las bombas, es el que... Fuimos a hacer un estudio. Fuimos a hablar con el papá y la mamá. Ese niño no salía los sábados y los domingos de la casa. Juicioso. Buenas notas. Me puse en el seguimiento con la novia, me acuerdo mucho. No, pues, imagínense, la novia. Y el coronel es un sinvergüenza que por lo menos 10 años lo mete en la cárcel. Los tres tenían razón. Los tres están diciendo la verdad. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Se juegan roles diferentes. Este muchacho que era el líder y el que ponía las bombas, pues era el mismo que el viernes, sábado y domingo pues se dedicaba a estudiar. Era el que todos los días salía a las 6 de la tarde con su noviecita. Fíjense, jugando roles. ¿Quién conoce esos roles en un colegio? Por favor, no me van a decir que como son muchos estudiantes, como bueno, eso son la creatividad que hay que tener un poco. Pero ¿cómo hacer ese acercamiento para que esas interacciones puedan ser aprovechadas en el proceso formativo? Problemas de tipo social, de tipo económico y de tipo cultural. Ese es parte de uno de los talleres que vamos a hacer hoy. ¿Cuáles son esos factores que están orientando esos desarrollos de integración? Eso lo vamos a ver. Si es más un problema cultural, un problema económico, es un problema social, para ver cómo trabajamos por lo menos un problema en la institución.
y que en un poco tiempo pudiéramos decir el colegio de Coyaima, mire lo que identificó, mire el proyecto de articulación, palabra de articulación, y lo está desarrollando. Otro pensó que el problema es económico, el otro ya lo miraremos en cada uno. ¿Cómo se relaciona la formación con lo laboral? Que es uno de los puntos que se critica mucho. Hay una separación muy taxativa entre lo que es la formación del niño y su relación. Por favor, no me refiero a que entonces ahora hay que meterlos como obreros ni como técnicos. También, no, es esa mirada integradora en la formación. Por eso hablamos no de formación integral, sino integralidad en la formación de un niño. ¿Cómo se relaciona la institución educativa con el contexto social? Este sí que es un punto interesante. Otra conclusión que vimos en muchos de los trabajos, y es que la institución educativa sigue siendo el centro de la comunidad. Pero nosotros como que no hemos concientizado eso. Somos el centro y nosotros no nos damos cuenta de eso. En algún municipio cercano a Bogotá, comencemos a hacer un trabajo de cómo resolver un problema que había en ese municipio, que estaba generando a todo el municipio el problema, no planteó el problema. Entonces se nos ocurrió, pues lo primero es decirle al alcalde, usted que es la primera autoridad, reúna a la gente para... Yo no me meto a reunir gente, no, si acaso hablo con los 2 o 3 líderes. Oiga, había una juez muy reconocida y una médica. Entonces llamamos a la médica, ustedes que todos los días les llegan allá porque ustedes las reconocen, porque ustedes están haciendo una buena... Reúnan a la gente para buscar resolución de este problema. Nada. Hablamos con el curita, con el párroco. Usted que reúne a la comunidad y es el líder espiritual. No, con el sermón de los domingos que tengo. No. A alguien se le ocurrió, como última, vamos a la escuela. Reunamos a los maestros. Sale una maestra y dice, que necesitan todos los padres de familia aquí. Listo. Señores padres de familia, nos permitimos informar que el próximo miércoles a las 10 de la mañana habrá reuniones de padres de familia. Toda la comunidad ahí. Y lo terminan ahí y, no sé si es claro, mire, todavía somos líderes, pero no somos conscientes de que somos líderes. ¿Cómo se relaciona la educación con la producción? Parte de lo que en este momento, ahí sí, todo lo que uno ve en el diario vivir. Lean en los últimos 15 días los títulos del Tiempo, del periódico El Tiempo, en la primera página, la frase que aparece. Un problema económico, un problema de producción. ¿Y cómo eso se relaciona con la educación? Los procesos formativos que integrados e interrelacionados en los componentes del sistema permiten plantear una sistematización del sistema. Bien, objetivos. Todo esto, lo que pasa es que yo hice la tarea que ustedes tenían que hacer. Y era, la primera tarea que les íbamos a poner, era, pues, elaboren su programa. Porque si ustedes van a editar el diplomado y van a liderar eso, pues, entonces lo que estoy haciendo es la tarea. Y ya la tarea, esta primera tarea. Analizar relaciones externas, sociales y económicas con lo interno, estructuras curriculares desde las necesidades. Un primer objetivo es cómo vamos a analizar relaciones externas, sociales y económicas con lo externo. En esto sí ya comienzo a decirles el primer trabajo que se hizo, de ir a las instituciones, recogió mucha información que creo que es válida para efectos de este objetivo que ya creo que estamos cumpliendo. Plantear continuidad en los procesos formativos en términos de relaciones con el medio y el contexto. Uno de los puntos que observamos es que nosotros como maestros hacemos muchas actividades, pero no sistematizamos. Hay que decir que la clase suya de hoy es de hoy y no es de mañana, porque cada día hay un contexto diferente, pero no sistematizamos. En las universidades, escúcheme si hago relación mucho a la universidad, los que son profesores universitarios,
le pasa una carta al decano. Señor decano, le solicito una descarga académica para dedicarme a escribir un libro. ¿En qué consiste el libro? Consiste en que durante 5 años recogió todo ese material que ha ido preparando, lo tiene por allá en cajones, y entonces para que le den unos tiempos para sistematizarlo. Resulta que para mí esa es una manera de escribir libros obsoletos. 5 años recogiendo la información, otros 5 escribiendo, 3 años en la editorial, cuando salga el libro ya es obsoleto. Y miren lo que está pasando en las universidades. Estoy en una universidad, no estoy en un colegio, pero estoy sujeto a que me vengan los profesores a criticarme mucho lo que estoy diciendo. Pero pasa eso. Ya lo que se está... Mire, se publican cuestiones obsoletas en términos de libro. Ya lo que hay que estar mirando es el artículo de ayer. Ya hay técnicas como los que ustedes conocen en las universidades Scopus. Los que están haciendo un posgrado, por favor, métanse a Scopus. Y en Scopus le dice a nivel mundial el artículo sobre evaluación escrito en Rusia en el año 2016, el último. Y eso no vale nada. Todas las bases de datos que tienen las universidades en este momento, uno con 5 picadas a Scopus encuentra lo que está en Rusia. Y segundo, le dan la dirección. Uno, si habla inglés o habla, le manda una cartica, un correíto, y están de malas que el autor le dice, ¿qué quiere? Porque es la comunidad científica que está comunicando a través de esto. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo vamos recogiendo toda esta información y la vamos traduciendo de manera inmediata en nuestros procesos formativos. Escribí reconocer epistemológicamente el concepto de articulación y conexiones. Es que tenemos que también construir conocimiento. Es decir, todo el mundo termina repitiendo que la articulación, pero nos hemos puesto a pensar qué es eso de la articulación, como lo voy a decir ahora, como si fuera un par de huesos que se articulan, pero eso no es simplemente colocarlos juntos. Algo más tiene entre los dos. Identificar la conceptualización de que los profesionales de la educación tienen sobre la articulación, digamos, algunos intereses de tipo muy académico, determinar la implicación de la articulación y el impacto de aplicación de las reformas educativas. La estructura es la que voy a desarrollar, luego no voy a... esto es lo que voy a desarrollar con ustedes. Esperamos ahora unos antecedentes, luego la problemática, la conceptualización, y luego aquí comenzar a desarrollar los 6 partes que tiene el modelo con ustedes, que es lo que serviría como de contexto formativo para que asuman la tarea que les plantearon. Hay una metodología en el diplomado, un trabajo teórico práctico, que es el que voy a hacer, presentación, introducción al tema, trabajo de grupos, talleres relacionados con los temas, problemas, comentarios y conclusiones, elaboración de los protocolos, y en la institución, donde van a estar ustedes como líderes, los integrantes de cada institución educativa orientan, organizan y desarrollan la propuesta respectiva, en coordinación con las directivas, los comités y el acompañamiento de los investigadores. Participantes, investigadores, profesores pertenecientes a los comités de las instituciones educativas asistentes al diplomado. Se había propuesto que estuvieran mínimo 6, según los comités, el comité de convivencia, el comité de articulación y el comité de gestión, que se ha ido creando ahora con todo esto de las políticas del gobierno. Y ya los profesores de las instituciones, que arman todo el equipo en el colegio. Bueno, algunos recursos. Yo he preparado unos talleres, no los voy a entregar porque estaba mirando un poco la asistencia y la organización, entonces el desarrollo que nos vamos implementando. Y finalmente, evaluación y bibliografía. Hice las carátulas de algunos, hay bastante bibliografía, no solamente a nivel colombiano, sino a nivel internacional. En Chile se ha trabajado mucho la articulación, en Argentina, en América Latina, pero también en otros países. Pero traje algunos, más las carátulas. Alguien me va a decir, este señor no sabe ni cómo se hace una referencia bibliográfica. No, más la... y coloqué desde la guía metodológica que fue en el 2004,
Y ahorita en la historia poco se ve qué fue lo que pasó, por qué se introdujo mucho el SENA en todos estos procesos. Guía metodológica para el programa de articulación del SENA, un capítulo de un libro de articulación y movilidad apuntando a la eficiencia del sistema, que es un poco la concepción, un articulito muy interesante de la UNESCO, escrito por Claudia Worlake, entre otras cosas. El artículo tiene un cuadrito muy interesante, qué es articulación y qué no es articulación. En algún momento, si lo necesitamos, lo trabajamos. Otro artículo, otro artículo escrito, creo que es de un profesor chileno, si no estoy. Pero además hay, por ejemplo, todos los talleres que se hicieron en el gobierno del presidente Uribe, de articulación, donde algunos colegios de aquí del departamento de Tolima, particularmente, se introdujeron proyectos de articulación entre las universidades y algunas asociaciones de algodón, por ejemplo, ¿sí? Donde los niños iban trabajando en 10º y 11 la posibilidad de salir técnicos en maquinaria del algodón, etc. Eso se hizo aquí porque lo conocí muy de cerca, tanto en el Tolima como en el departamento de Córdoba. Entonces hay mucha información. También el Ministerio de Educación hubo una época en que impulsó, y ahora veremos hasta dónde ha llegado en todo este proceso. Y hasta aquí llegaría mi segundo gran parte de esto. Primero, ubicarlos a ustedes en el proyecto. Segundo, lo que es el sílabus o el programa del diplomado. Esto con el ánimo, insisto, en que ustedes, tomando esto, ¿cuál sería su programa? Si van a dictar un diplomado, allá ya no van a dictar un diplomado, sino que van a desarrollar en concreto un proyecto, una propuesta de articulado. Hasta aquí tengo la segunda parte. Y ahora sí empezaríamos a trabajar en nuestro propiamente el diplomado. Sí. ¿Podemos preguntar alguna reacción de ellos? ¿Hasta quiénes? No preguntar, que tengan reacciones. Si es posible. Comentarios, sugerencias, ahí está. Hasta ahora advierto que no he empezado el diplomado. No se ha empezado todavía. Si hay alguna, yo quiero complementar un poco el ejercicio que está haciendo Rafael, en el sentido de comentarles que el proyecto de la articulación surge y se fundamenta desde la gobernación como antecedente. Es que aquí en el Tolima nosotros hicimos el foro de la educación, el tránsito hacia la educación terciaria. El tránsito hacia la educación terciaria que se hizo hace 3 años. De ahí hubo unos problemas específicos que la Secretaría de Educación asumió, pero lo importante es que hace 2 años el Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra, la doctora Martínez, la que estaba en el ICETES, la viceministra Patricia, nos acompañó a hacer una travesía por todo el Tolima. Entonces así se llamó, la travesía por el nivel superior. Y ahí también tuvimos la posibilidad de tener algo importante, y es que fue el primer pacto por la educación superior que hubo aquí en el departamento. Se llamó la travesía por la educación terciaria, o sea, la educación superior. Pero ese pacto por la educación superior fue firmado por todos los rectores de las universidades que hay en el departamento, más el señor gobernador, más el señor alcalde y los secretarios de educación. Esa es una primera parte de lo cual nos soporta este proceso. Y lo otro es que en la Secretaría de Educación se hizo la política de calidad, y dentro de la política de calidad ahí también quedó establecido este proceso como algo fundamental para el desarrollo del proceso. Ahora sí, con respecto a lo que dice el profesor Rafael, ¿alguna reacción, comentario? Gracias. No sé si es que no lo percibí. ¿Quieres bajar? No, o estoy en lo correcto en que cuando estamos hablando de tener en cuenta el contexto, tal vez en los ejemplos que miramos que hay unas necesidades en la comunidad, entramos
detectamos esas necesidades en la comunidad. Siento que nos estamos enfocando bien ahí, pero me pregunto, listo, detecté que tenemos una comunidad que trabaja, como la nuestra, mucho la hoja de cachaca, y nos enfocamos ahí. ¿Dónde queda la posibilidad de que esas comunidades, de que esos estudiantes observen otros horizontes, ¿cierto? Observen otros horizontes y no siempre digamos, bueno, ustedes algodoneros y sigan allá algodoneros, sigamos, y los de plátano, sigamos en el plátano, y de que cuando en otros hemisferios, en otras latitudes, están hablando de física cuántica, están hablando de viajes al espacio, están hablando de transgénicos, están hablando de otra serie de elementos. Pues no sé si de pronto nos estamos enfocando, o sea, yo estoy detectando que nos estamos enfocando simplemente a seguir pues llegar siquiera a eso, y articular con eso, pero estamos dejando por fuera lo otro. A ver, primera reacción bien interesante y la planteo en los siguientes términos. Nosotros, la generación más reciente, que digo yo que pertenece a la década de los 60, lo digo por lo siguiente: nosotros no hemos podido entrar a la cultura que tienen los niños actualmente, un niño de 3 o 4 años, a la cultura. En general, ese contexto que tiene el niño actual le está permitiendo llegar a eso que usted acaba de decir y que nosotros no llegamos. El hecho de que nosotros abramos la boca cuando dicen, por fin se cumplió lo de Einstein, es porque el profesor de física y el de ciencias ni siquiera sabía eso tampoco, y no fue capaz en el proceso formativo de decirlo. No sé si es claro lo que estoy diciendo, porque nos quedamos en unos contenidos, pero no hacemos el contexto del ambiente que él desarrolla. A ver, no sé si es claro, es que es una pregunta que me parece bien interesante, porque el niñito está viviendo el transgénico, lo está viviendo con el papá de pronto allá, aplicándole en el algodón donde lo tenga, lo está aplicando, el profesor no lo sabe, y sigue hablando de los contenidos que están en el libro. No sé si es claro. Yo digo, lo que estamos planteando es que seamos conscientes de ese contexto, y cuando yo hablo de contexto me refiero a seamos conscientes de la problemática que tenemos. Nosotros no podemos cerrar los ojos a cosas como esta. Escúcheme que soy anecdótico. En alguna reunión de padres de familia de un colegio que tuve la oportunidad de estar, hicieron unos ejercicios los maestros fabulosos de integración, y finalmente terminó la reunión de padres de familia, abrazados los padres de familia con los profesores, con las directivas. Esto es una comunidad que ahora en adelante. Bueno, nos dieron las 12:30. Salimos. Cuando iba saliendo, me dice un par de profesoras, no tiene nada que ver con... dice, Camila, Rafael, almorcemos por aquí, ya que íbamos caminando. Cuando una a la otra dice, córrete para allá, ya viene el viejo ese sinvergüenza que tuvimos que abrazarlo allí, que estaba, no sé qué. El presidente de la Junta de Padres de Familia. ¿Qué hizo? Pues me tocó también correrme para no saludarlo. No sé si es claro lo que estoy diciendo. No sé, a ver, esto es la parte social, pero en la parte científica y tecnológica es más fuerte, profesor. Porque lo que estoy diciendo es que si somos conscientes de ese contexto, como el ejemplo que ya me han oído por ahí, pero en la universidad, el cuento de los ambientes, no hablemos de las áreas, profesor, hablemos del ambiente, y pongo el ejemplo porque es mi cercano en mi formación, el ambiente científico del colegio. Si yo soy profesor, sea de profesor de física, de química o de ciencias, y estoy en el ambiente científico, pues yo llego y le digo al profesor del ambiente, profe, ¿cómo le pareció la lluvia de estrellas de no sé qué día? ¿Cuál lluvia de estrellas? Pues renuncie. Si no sabe que eso es parte del diario vivir, que va a haber un eclipse solar dentro de... ¿Ah? ¿Cuál es el eclipse? Y resulta que para eso no se necesita sino tener radio o televisión, porque eso en el diario vivir está. Mire, el que tiene un celular tiene un programita que se llama Noticias Diarias. Y ahora sí un niñito está enterado
Y lo cogen, yo no sé si los han generado problemas. Oiga, profe, ¿qué es eso de las ondas gravitacionales que acaba de decir que ahora sí se cumplió lo de ahí? Un niñito de cuarto de grado y el profesor de ciencia, ¿y eso qué es? Y lo acaba de decir. Profe, ¿vio el eclipse que va a haber aquí y que va a ser visible? ¿Cuál eclipse? O sea, no sé, escúcheme que lo diga. Eso está en el diario vivir del niño. Lo que no está en el diario vivir, eso que le estamos metiendo en la cabeza porque hablamos del hacer, del sentir, del pensar, pero no lo hacemos sentir que está en un contexto. No sé si me... Entonces, el niño, por razones económicas, por razones de familia, tiene que estar ahí en el cachaco, en el cultivo. Pero ni siquiera el profesor es consciente de que eso es un proceso formativo en términos de aprendizaje, sea de ciencias o sea de matemáticas. No sé si yo, o sea, lo que no podemos entender es que, claro, a los pobres demos más para que sean pobres. No es eso. Precisamente en la medida en que usted va subiendo en su desarrollo formativo de grado décimo a undécimo para arriba, va teniendo una mirada global que le permita ir ubicándose en todos esos desarrollos científicos y culturales. Eso se lo da ¿quién? La escuela, el colegio. Y lo que no hemos dado y deberíamos estar dando sin condicionarnos es ese proceso formativo. No sé si, por favor, si queda en mente que si los algodoneros que sigan ahí en el algodón y si acaso los especializamos en algodón. No, es algo más, es que salgan de ahí, pero con criterio. Y si le trabaja el algodón, sepa que eso hace parte de algo que es tan importante como el café o tan importante como ser médico, abogado o ingeniero. En la relación de lo económico con lo formativo. Lo formativo. Entre lo económico y lo formativo está lo laboral, que es otro punto de discusión. Otro punto, por favor. Muy buenos días. Yo vengo de Melgar, de la institución educativa Gabriela Mistral. Quería hacer el comentario pues porque no sé si de pronto le sirva la experiencia de nosotros con lo que plantea usted. Sí, nosotros articulamos con el SENA hace 5 años de un estudio que hizo la alcaldía de esa época en qué necesidades tenía el municipio. Y pues Melgar es un municipio que tiene un perfil hotelero, ¿no? Es una ciudad pues que vive eminentemente del turismo. Entonces se hizo un estudio y se articularon, de acuerdo a ese estudio de mercadeo que se hizo, pues se vieron las necesidades de que se tenía que formar personas de pronto en mantenimiento electrónico o de electricidad para de pronto suplir las necesidades de los hoteles en cuanto a diferentes cosas que necesitaran en esa área. Y la otra parte fue en formar jóvenes en el sector de mercadeo y ventas, pues por la cuestión de todo el turismo empresarial. ¿Sí? Ahí se comenzó a hacer todo ese proceso y ya hacia 2000 más o menos 14, pues como que empezó ya, ustedes saben cómo son los jóvenes, que ellos piden y piden, y ya en las encuestas que nosotros hacíamos de qué querían escoger en noveno, ¿no? Si que querían irse por el área de ventas o por el área de mantenimiento electrónico, pues ya como que no, ya como que ni por una, a mí ahí se colocaba una pregunta, decía, bueno, ¿usted qué le gustaría? A mí me gustaría el área de sistemas. Empezaron a pedir ya computadores y empezaron a pedir sistemas. Pero entonces pues no había digámosle lo físico, no había los docentes, no había nada, entonces, no, váyase por electrónica, no, váyase por ventas. Se pasaron como encarrilar. ¿A qué voy yo eso? El año pasado se hizo el proyecto para aulas digitales de Mintic, Aulas Vive Plus. Y afortunadamente pues el colegio ganó el proyecto y se ganó un aula de, no sé si estoy mal, 1.500 millones de pesos, que es una aula digital completa, en donde hay hasta elementos de multimedia y especializada para diseño, para multimedia, tiene para emisora, tiene para, mejor dicho, todo una audio y video, ¿no?
ayuda a mis compañeros, porque no. Pero mire cómo una cosa va dando la otra. Definitivamente uno se da cuenta que la articulación, la palabra articulación es fundamental. Porque si un docente no hubiera pensado, los docentes de sistemas que fueron los que pasaron el proyecto, ¿cierto? No sé si, en ganar esa aula, pues muy seguramente se hubiera quedado ahí en no podemos y en que no hay los recursos físicos. En ese momento ya el SENA fue a hacer la visita y se dio cuenta pues que las aulas son impresionantes, o sea, hay de todo, una tecnología ahí, pero pues no hay docentes. En este momento el SENA está haciendo la evaluación para ver si ya se abre la tecnología multimedia, para que los jóvenes empiecen a trabajar ya lo que es producción y lo que es diseño de toda la parte de medios audiovisuales. Entonces ya yo creo que el próximo año ya se articula para abrir la parte de la tecnología multimedia. Gracias. La idea con esto es cómo horizontalizamos las cosas. Yo pensé que iba a hablar un poquito, y excúsenme por lo que estuve allá están en preescolar, en primaria, encontré una profesora que estaba hablando de articulación con lo laboral, y me dice, pero ¿qué está haciendo? Esta está loca. Dice que haciendo trabajo con los niños de 5 o 6 años, dice que para lo laboral, desde preescolar, ¿sí? Ah, menos mal. O sea, por aquí oigo el caso de Cajamarca, que hay toda una política de gobierno de desarrollar la minería, y entonces habrá que montar una tecnología en minería en el colegio de Cajamarca. ¿Qué dice la profesora? Es que este es un tema muy bonito y además que es muy apasionado porque es que hay de dónde asumir las cosas. Y en el ejercicio que hemos hecho, en el mismo proyecto nos ha tocado ir a las mesas municipales. En esas municipales, ayer estuvimos en el Líbano, pero en otras que hemos estado, como Cajamarca, por ejemplo, hubo articulación específicamente porque hubo plata para una universidad que llegara a Cajamarca. ¿Y qué nos dijeron los rectores cuando vinieron a hablar con nosotros? No, les llevamos la articulación en minería, pero los estudiantes no quieren minería. Entonces, ¿qué pasó? Problemas graves porque desde el ministerio habían dado ese recurso que porque era de minería. ¿Qué le establece uno, por ejemplo, al rector en ese momento? Es que no es de afuera que nos traen las cosas, es del interior de la institución que se sucede. Pero también otra situación, el niño que quiere ser músico y que quiere estudiar en un conservatorio, es que yo quiero irme para el conservatorio, yo quiero estudiar, pero más porque el papá quiere que él sea músico, y entonces llega al conservatorio y le hacen un examen y no tiene las capacidades y las habilidades para eso. Y no las tiene, ¿por qué? Porque es que el sistema mismo le ha dicho, o nos ha dicho, es que la ley más, el ambiente, como dice Rafa, más joven es el ambiente artístico. Y entonces hay mucho que hacer con base en eso. Pero también hay otra situación, como decía el profesor ahora, es, bueno, pero ¿qué le vamos a enseñar más? Vamos a hacer un énfasis o una articulación con los mismos programas para enseñarles lo mismo que ellos hacen acá, ir a enseñarles a sembrar la matica de café, porque ese fue el ejemplo que nos pusieron. Entonces, esos son los problemas que a nosotros nos convocaron en este momento. O sea, todo eso puede pasar en una institución educativa porque es que además es la posibilidad del encuentro de múltiples culturas. Pero ¿cómo nos vamos a parar nosotros como institución y como personas que estamos liderando ese proceso de formación para llevarlo hasta allá? Pero ayer fue algo muy bonito, una persona dijo, mire, me llegó un profesor de educación física y llegó muy entusiasmado, pero yo siento que hace mucho de educación física, pero lo único que lleva a los niños es a jugar fútbol, y entonces ya tiene campeonatos para niñas, para jóvenes y para adultos, y ahora ya me está pidiendo que le haga el club de fútbol y que les dé 2 días y 3 días para que hagan los campeonatos. Y yo no encuentro cómo asumen la educación física como parte de la formación y el desarrollo. Pero en Carretoya toda la comunidad y todos quieren jugar fútbol. Entonces, eso es otra posibilidad. Entonces decía, la posibilidad de encantar o enamorar hacia algo, hacia los estudiantes, entonces también hay una opción. Miren, tal vez un poquito como para que vayan a descanso, pero les dejo una reflexión. Les dejo una reflexión que tiene que ver con esto. Por favor, entiendan que no estoy haciendo críticas de políticas,
Encuentro, por ejemplo, en Bogotá, una política interesante del gobierno anterior, que se llamaba 40 por 40. 40 por 40. Y contrajornada. ¿Qué estaba pasando? Interesante, ojo con lo que estoy diciendo, lo que he detectado, interesante que los niños en la jornada de la mañana, común y corriente, tenían sus clases, pero los llevaban por la tarde a educación física, a danza o jornada complementaria. ¿Qué encontraba? Que me llamaba la atención a algunos maestros que me decían, oiga, ¿sí sabe que ahora los niños no quieren ir por la mañana al colegio, sino por la tarde, porque así es rico? ¿Cuál es la reflexión que yo hago y que quería compartir? Miremos con cuidado. Eso no quiere decir que comencemos a pelear y hacer competencia, no competencias, sino competencia entre áreas. Pero, ¿qué es lo que han hecho muchos gobiernos? Centrar, y toda una política internacional, de centrar en las 4 o 5 áreas básicas del conocimiento todos los estudios. Matemáticas, ciencias naturales, el lenguaje, lectura, escritura, y para de contar, y en eso estamos mal, en eso estamos mal. Pero no nos hemos preocupado de otras áreas, para utilizar el término, de otros ambientes, como el ambiente artístico, como el ambiente recreativo. Y entonces cuando, vamos a ver, los niños, por allá de educación física, si acaso tienen 1 hora, pero por allá a partir de sexto, séptimo, por primaria no hay casi educación física. Música no hay por la... O sea, esas áreas vienen a recuperarlas en contrajornada o en 40 por 40. Entonces, eso que podía haber empezado en otros años antes, cuando llega con tanto entusiasmo que los niños quisieran ya no tener nada de las, comillas, áreas básicas. Fíjense que es un fenómeno interesante, entendiendo que la política fue bien interesante, de la cantidad de niños entusiasmados con educación física, con danzas, con recreación en general, etcétera, con pintura. Pero resulta que eso es contrajornada, donde allá sí los ponen a jugar, allá sí. Y por la mañana lo tradicional, la clase de matemáticas, la clase de ciencias, entonces no querían volver. ¿Sí? Es porque no hemos mirado integralmente el sistema educativo y lo que podríamos llamar las áreas fundamentales en términos de formación de un ser humano, que desde preescolar se maneja por dimensiones, pero no las relacionamos directamente. ¿Alguna otra reacción? Ahí vamos. Fíjese, ya ahí le va a tocar a algunos comenzar a mirar, bueno, profesor, deme su correo a ver cómo están haciendo, a ver qué podríamos hacer nosotros, según el contexto que tengamos. Hemos encontrado, utilizando un poco también la información, un municipio que es turístico y los niños quieren sistemas. Que todo el mundo quiere sistemas, pero que no. Hemos encontrado en una institución que es netamente agrícola y que no, que más bien una tecnología, pero que no tenga nada que ver con nada. Es un poco porque de pronto les han vendido el concepto que ustedes van a seguir siendo agricultores, ustedes, pero ojalá fueran agricultores con todas las de la ley. Uno habla con un sueco, con un finlandés, dice, yo soy un finquero, pero soy un finquero de alto nivel. Y no tuve que ir a la universidad, estoy poniendo ejemplos, pero que realmente es persona, es ciudadano. Y puede ser profesional en un área determinada. ¿Algún otro comentario, sugerencia, pregunta? Sí, profesor.